El Salmo 104, versículo 24 dice de la siguiente manera: Oh Señor, cuán numerosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas. El Salmo 104, que acabamos de leer hace unos momentos, nos hablan acerca precisamente de la creación, nos habla de este Dios que nosotros sabemos creador, un Dios que merece la honra, merece la alabanza, no solo porque es nuestro Padre, no solo porque es nuestro Salvador, sino porque es nuestro Creador. Porque toda la creación habla de Él, toda la creación anuncia su grandeza, su poder, su sabiduría. Hablamos del Dios de la creación. Tenemos a un Dios que ha hecho maravillas. Ahora, la pregunta que me gustaría que consideráramos el día de hoy es: ¿cuál es nuestra actitud como cristianos delante de la creación? ¿Cómo deberíamos nosotros ver y considerar a la creación? Los cristianos tenemos una forma de interactuar con Dios distinta, por supuesto, a aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no conocen a Dios, y suponemos que esta forma de relacionarnos con Dios también pasa por la manera en cómo nos relacionamos con aquello que Dios ama y con aquello que Dios hace. Y la creación es amada y fue formada por Dios, y no solo es formada, sino que es sustentada también por Dios. Así que tenemos a un Dios profundamente activo también en medio de la creación. Y la pregunta es: nosotros como cristianos, ¿cómo debemos interactuar con la creación que está a nuestro alrededor? O con el hecho de que nosotros también somos criaturas, también somos parte de la creación. Obviamente es un tema muy extenso. La gente piensa que hablar de la creación en la Biblia es limitarse a lo que dice Génesis capítulo 1, capítulo 2 quizás. Y eso es un error bien grande. En realidad el tema de la creación abarca toda la Biblia. Comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. El libro del Apocalipsis termina con una nueva creación, y la creación aparece a lo largo de toda la Biblia. El Evangelio habla acerca de la creación, por ejemplo, ¿no? Nos dice que en Cristo Jesús somos criaturas nuevas. Nos habla precisamente de la salvación como a través de conceptos que tienen que ver con el ser creados de nuevo, ser una nueva creación por parte de Dios. Y lo mismo los profetas constantemente hablan de algo que Dios iba a volver a hacer, a recrear, volver a formar. Así que la doctrina o la teología de la creación está presente en toda la Biblia, y es un tema muy importante, y nosotros como cristianos deberíamos estar plenamente conscientes y claros acerca de cuál es nuestra posición o cómo deberíamos nosotros interactuar con el resto de la creación. Y como les decía, es un tema bastante amplio, así que hoy me voy a limitar solo a tres aspectos, tres actitudes que deberíamos nosotros considerar cuando nos acercamos a la creación. En primer lugar, la creación es un vehículo para adorar a Dios. El Salmo 104 comienza de la siguiente manera: dice: Alaba, alma mía, al Señor. Señor mi Dios, tú eres grandioso, te has revestido de gloria y majestad, te cubres de luz como con un manto, extiendes los cielos como un velo. Entonces nos damos cuenta cómo la creación refleja toda la grandeza de Dios, y creo que esto nos queda perfectamente claro. ¿Sí? Vemos la creación a nuestro alrededor, y esta nos habla de un Dios sabio y nos habla de un Dios poderoso. Pero contemplar la creación no solo es admirar la hermosura del paisaje, lo bonito que puede ser cualquier tipo de paisaje que nosotros veamos en la naturaleza, en la creación, ¿sí? No solo los bosques, los mares, los desiertos, las montañas, los valles, ¿sí? Podemos verlo en lo macro, en los cielos, en las nubes, las estrellas. Podemos verlo en lo micro también, en los pequeños insectos, los animales, los microorganismos, las células, procesos celulares, aún en las bacterias, y por qué no en los virus, ¿sí? Vemos toda la creación, y eso nos debe llenar de asombro. Pero no solo se trata de asombrarnos y extasiarnos con la belleza de Dios, sino que al contemplar la creación nosotros podemos utilizar esta creación como un vehículo para adorar a Dios, y esa es una parte muy importante. No solo se trata de contemplar la obra que Dios ha hecho, se trata de adorar al artista que ha formado tales obras. Se trata de entrar en una relación de adoración, de comunión, de entrega a Dios a través de la creación. Ahora hay que aclarar algo aquí. La creación no es Dios. Hay que tener mucho cuidado. De pronto algunas filosofías nos hablan con este tipo de lenguaje, que Dios está en todos lados, o todo es Dios, y el árbol es Dios, la luna es Dios,
los animales también son Dios, y no es así. El pensamiento bíblico no nos dice eso. Por supuesto, la creación es formada por Dios y nos habla mucho acerca del carácter de Dios, ¿sí? Eso pasa con cualquier creación artística, ¿sí? Cualquier creación de cualquier tipo, ¿sí? Una composición musical, una pintura, una construcción, nos habla mucho acerca del carácter y de los intereses del artista, que plasma precisamente toda su pasión, su sabiduría, inteligencia, discernimiento en su obra. Y ciertamente la creación nos habla mucho acerca de nuestro Dios. Es un Dios maravilloso, que nos lleva precisamente a la adoración, ¿verdad? Pero no debemos nosotros confundir la creación con Dios. Cuando nosotros confundimos a la creación con Dios, podemos caer en el riesgo de la idolatría. Y eso es algo que la Biblia constantemente nos pide que nos abstengamos de ello, ¿sí? No podemos idolatrar a los seres, la luna, el sol, como algunas culturas lo hicieron. No son dioses, son criaturas que Dios ha formado. Tampoco podemos poner nuestra esperanza y nuestra fe en las cosas que suceden en la creación como tal. Con eso me refiero, por ejemplo, a la astrología, que piensa que los astros, ¿verdad?, van a determinar en mucho la vida de las personas. Y es triste, ¿no?, de pronto saber que hay cristianos que están pendientes del horóscopo y le creen más al horóscopo que a la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con eso. No hay que adorar la creación, hay que adorar al Creador. Pero la creación nos habla acerca de este Dios que cada día pone una mesa delante de nosotros para que entremos en comunión con Él, también a través de la contemplación de la creación. La creación, con toda su maravilla y su grandeza, no solo se trata de la belleza, sino también se trata de lo terrible que puede ser. Es decir, no solo contemplamos, insisto, los cielos bañados de colores anaranjados, amarillos, rojos, al amanecer o al atardecer, o este azul que de pronto se vuelve tan profundo y que llega hasta el corazón cuando lo vemos. Por supuesto, también hablamos de cosas que nos pueden dar temor: los huracanes, ¿verdad?, las tormentas eléctricas, los terremotos. ¿Quién no siente temor ante este tipo de cosas? Y es que nos hablan acerca de la grandeza de Dios, y nos habla acerca de también nuestro ser tan pequeño delante de lo que Dios ha formado. Cosas tan maravillosas, insisto, que nos pueden dar miedo, y aún tan aparentemente simples y a la vez complejas, como lo que estamos viviendo ahora, un pequeño virus, ¿no?, que nos damos cuenta de que no somos, ¿no?, invencibles, que no somos lo que de pronto el discurso del mundo dice que el ser humano es, sino que somos pequeños, somos frágiles, y nos asombramos también ante el poder de algo tan pequeño y que puede ser tan peligroso. Pero aún este tipo de cosas que nos desconciertan, que no entendemos, y la verdad es que es una pregunta que quizás ustedes se harán y yo me haré, ¿no? ¿Por qué los virus? O sea, ¿de qué se trataba? ¿Por qué este tipo de cosas? Y yo creo que no vamos a obtener respuesta mientras estemos aquí. Cuando estemos en su presencia, quizás y muy probablemente cuando estemos en su presencia ya no nos va a interesar saber el porqué de los virus, porqué de las bacterias, o porqué de los terremotos y los volcanes y tormentas. Pero todos estos elementos, insisto, nos deben llevar a adorar a Dios. Y mi invitación es esta, mis hermanos: que cada vez que tengamos oportunidad nos detengamos un poco a contemplar la creación. No necesitamos forzosamente salir al campo, salir al mar o demás, ¿sí? Estamos rodeados de la creación de Dios, las plantas que tienes en casa, los animales que están allí en casa también, ¿sí?, los pájaros, los insectos. Pero que tú tomes un tiempo de tanto en tanto para contemplar la creación, ¿sí?, y ver allí la mano del Creador y adorar al Creador, adorar al artista. Esa debe ser una actitud y una posición que nosotros deberíamos tomar ante la creación. Hacer de la creación un vehículo para la adoración. Pero creo que también otra actitud, otra postura que debemos asumir frente a la creación es tratar de ver la creación como un ejemplo a imitar. La creación es sumamente compleja, profundamente compleja. Solo Dios puede abarcar toda la creación y comprender toda la creación.
Y dice el texto que él usó sabiduría precisamente para formarlo, para formar la creación. Dice el Salmo 104:24, cuán numerosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría. Cuando leemos el Salmo 104, al menos los primeros versículos, nos damos cuenta que Dios está hablando precisamente en términos de alguien que construye, alguien que con sus manos está realizando un trabajo y conforma a la creación. Cuando leemos, por ejemplo, el relato del huerto del Edén, también se habla de un Dios campesino, un Dios agricultor que siembra precisamente ese huerto, y después a un Dios que trabaja con sus manos el barro y forma al ser humano. Es decir, encontramos a un Dios que es artista en las descripciones que nosotros encontramos de la creación. Y esto es maravilloso. Esto se traslada al arte y a la creación, ¿no? El templo de Salomón, por ejemplo, si ustedes recuerdan la descripción del templo de Salomón, estaba lleno de plantas y estaba lleno de animales, había querubines también, en fin, diferentes cosas. Es curioso porque si lo pensamos bien, en las ilustraciones que se utilizan en las clases de escuela dominical, generalmente el templo aparece desnudo, aparecen solo las piedras, y sí aparece las cortinas y las lámparas, y aparece allí el lugar santísimo, pero generalmente no ponen toda la decoración que en realidad el templo de Salomón tenía, que estaba lleno de animales, lleno de plantas. Sí, los biblistas se han dado cuenta que básicamente lo que es el templo de Salomón es una representación del huerto del Edén, ¿sí? Y se trata de emular precisamente lo que Adán y Eva tenían con Dios, esta comunión íntima con Dios, tratarla de reproducir en el templo, porque el templo es un espacio en el que se toca la tierra con el cielo, ¿sí? Y donde se puede vivir precisamente esta comunión íntima con Dios que se tenía en los orígenes, ¿sí? Nos damos cuenta entonces cómo el templo en realidad es una reproducción de la creación. Y en ese sentido, ¿no?, nosotros debemos también tomar esta actitud de imitar a este Dios creador. Y cuando hablo de imitar al Dios creador, no me refiero a que nosotros podamos crear vida en términos biológicos. No podemos hacerlo, eso le corresponde a Dios. Y de hecho es peligroso cuando los científicos empiezan a meterse en asuntos que no pueden controlar, ¿sí?, a tratar de manipular la vida. Y lo estamos viviendo y lo estamos viendo constantemente, el peligro que esto trae. Pero lo que sí me refiero es que nosotros también somos llamados a crear nuestra vida. E insisto, no me refiero en términos biológicos, me refiero al tipo de vida que yo voy a construir. Es decir, biológicamente Dios me ha formado, Dios me ha hablado, pero yo tengo que tomar decisiones y yo tengo que ser responsable también por la manera en cómo yo voy a construir mi vida. Y para eso requiero sabiduría. Si Dios, para crear todo lo que está a nuestro alrededor, usó sabiduría, nosotros debemos usar sabiduría para poder construir nuestras vidas, nuestras relaciones, el proyecto que queremos vivir mientras estemos en esta tierra. Y la palabra de Dios nos dice claramente dónde está la sabiduría: en el temor de Jehová. Pero si nosotros no le damos a Dios el lugar que le corresponde, hermanos, cada día, si constantemente no estamos recordando quién es Dios, quiénes somos nosotros, y toda la honra, el honor que Él merece, difícilmente vamos a ser sabios. Y lo único que va a pasar es que sí seremos salvos, pero nuestra vida será un desastre, porque no habrá sido construida con sabiduría, así como Dios formó a la creación. Y en ese sentido tenemos que tomar inspiración de la creación. Si Dios creó con sabiduría, yo también debo crear mi proyecto de vida con sabiduría. Y no solo se trata de proyecto de vida, yo creo que hay un elemento muy importante que a veces no consideramos en las congregaciones y que realmente en Ebenezer hemos tratado de hacerlo, pero de pronto la respuesta no es quizás la que esperamos. Y es promover el elemento artístico, porque tenemos un Dios artista, tenemos un Dios creador, tenemos a un Dios poético que crea, que forma. Y es importante, y aquí es mi exhortación para aquellos que tienen la bendición de ser padres: formen a sus hijos desde pequeños en cuestiones de arte. Es bueno para ellos, es bueno para su desarrollo en general, su desarrollo intelectual, emocional. Pero es bueno también porque esto alaba a Dios. Insisto, el templo fue construido por personas que dominaban el arte de la escultura, que dominaban el arte de la arquitectura.
Los cantos fueron compuestos por personas así también, ¿sí? Y necesitamos el arte, ¿sí? ¿Para qué? Para el desarrollo del ser humano, pero también lo necesitamos para la plena adoración a Dios. Es maravilloso, y en realidad mucho de la cultura de Occidente, ¿no?, le debe al cristianismo las bases precisamente de su quehacer artístico, pero tristemente esas bases se han perdido, o esta fuerza, estas propuestas que los cristianos deberíamos, ¿no?, hacer, se han perdido, y ha sido de pronto ya los movimientos plenamente mundanos y algunos francamente anticristianos los que están proponiendo cosas nuevas en este aspecto artístico. Y deberíamos volver a retomar eso que aparece en la Biblia y que refleja también a un Dios creador. El arte es importante. El arte nos permite imaginar cosas nuevas. El arte nos permite no contentarnos con las cosas como están y articular de una manera maravillosa mundos alternativos. Y estamos urgidos de cosas distintas. Que no sea el mundo el que diga cómo deben ser las cosas, que sea el Espíritu y que sea la fuerza creadora de Dios en nosotros quien nos haga proponer mundos distintos. Y una última actitud en la que quisiera reflejar hoy, una última postura, tiene que ver con el espacio de respeto. La creación debe ser un espacio de respeto. De respeto no solo para la creación en sí misma, sino de respeto para Dios. Es decir, y quizás ya este discurso abunda, pero creo que no ha llegado a nuestro corazón, a nuestra mente, realmente no ha entrado en lo más profundo de todo nuestro ser. El cuidado que debemos tener por el medio ambiente, porque es una manera de respetar al Creador. No solo se trata de la creación, se trata también del Creador. Todo esto Dios lo formó con sabiduría y Dios lo cuida con sabiduría. Y es una falta de respeto si nosotros no lo cuidamos, si nosotros lo dañamos. Quizás ustedes comparten esta experiencia, ¿no?, de cuando mamá hacía el aseo y pum, se mataba haciendo el aseo, y de pronto llegábamos los hijos de la escuela y a tirar todo. ¿Cuál era la reacción de mamá, no? ¿Sabes qué? Levanta todo, por favor. O sea, me costó mucho trabajo dejar todo limpio para que tú llegues y tires ahí tus zapatos, la mochila y hagas un desastre. O sea, levantas todo. Y con justa razón mamá se enoja cuando pasa eso, por supuesto que sí. Y es que eso es lo que hacemos con la creación, ¿no? Tenemos este Dios que dice: oye, maestro, he formado esto con sabiduría, con amor, y tú vienes y lo destruyes. No es justo, no está bien. Y algo que tenemos que entender también, hermanos, es que somos parte de la creación. Somos parte de la creación, y a veces se nos olvida eso. No estamos por encima de la creación, somos parte de ella. Y una buena vida, ¿sí?, disfrutar una buena vida pasa por el hecho de que cuidemos a la creación. Si no cuidamos a la creación, jamás vamos a tener una buena vida. Estamos lastimando el medio ambiente y nos estamos lastimando a nosotros también. ¿Sí? Al principio dijimos, la creación es un vehículo a través del cual nosotros podemos adorar a Dios. Cuando nosotros lastimamos a la creación, le estamos robando adoración a Dios. Y eso es terrible. Al ser un vehículo de adoración, nosotros debemos cuidarla. ¿Por qué? Porque a través de este vehículo nosotros vamos a adorar de una manera más intensa a Dios. Pero otra razón por la que tenemos que cuidar también es porque Jesús mismo murió también por la creación. Su obra en la cruz no solo fue por el ser humano, mis hermanos, su obra en la cruz fue por la creación entera. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, Romanos 8, 19 al 22. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, como si estuviera en dolores de parto. Y Colosenses 1:20 dice: y por medio de él, está hablando de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Jesús murió también por la creación y espera la restauración
completa. Es terrible y es verdaderamente deprimente, y uno no sabe si realmente llorar o reír cuando de pronto aparecen cristianos que se basan en la escatología para no tener un cuidado de la creación. Es decir, escatología podríamos definirlo de una manera muy básica como la doctrina de los últimos tiempos. Y básicamente dicen, bueno, pues es que Dios es soberano y en su momento esta creación, dice el texto, que va a ser quemada y demás, y Dios va a hacer una nueva creación. Entonces, pues no hay que preocuparse demasiado por eso. Al final de cuentas, Dios va a hacer la obra. Esa es una estupidez. Perdón la palabra, hermanos, pero es una verdadera estupidez. Es no entender ni siquiera lo que es la escatología. ¿Cuál es el propósito de la escatología en la Biblia? ¿Sí? Y el propósito de la escatología, de la enseñanza de los últimos tiempos, es que el cristiano debe prepararse para ese momento. Es decir, el propósito principal de la escatología narrada en la Biblia, en el Nuevo y Antiguo Testamento, pero en la Biblia en completo, ¿sí? La Biblia completa, es que el cristiano tenga una vida ética de acuerdo a los principios de Dios. ¿Sí? Es decir, haz los ajustes que necesitas hacer en tu vida, porque Dios vendrá y hará esto. ¿Sí? Es decir, aunque la escatología aparentemente apunta hacia el futuro, realmente su propósito es que en el presente los cristianos, ¿sí?, asumamos la responsabilidad de vivir como Cristo espera que nosotros vivamos. No podemos entender una escatología de una forma correcta si nosotros dejamos de lado la ética correcta con la que nosotros tenemos que vivir. Así que somos responsables, éticamente somos responsables por la creación. Porque sí, Dios vendrá y hará y transformará, pero a nosotros se nos exigirá, como se le exige a cualquier hijo, que seamos responsables con la creación. La creación nos lleva, o nos debería llevar, hermanos, a vivir de una manera diferente, a vivir de una manera santa, justa delante de Dios. El Salmo 104, del versículo 33 al 35, termina de la siguiente manera: cantaré al Señor toda mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. Quiera Él agradarse de mi meditación, yo por mi parte me alegro en el Señor. Que desaparezcan de la tierra los pecadores, que no existan más los malvados. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Hay que alabar, hermanos, al Dios de la creación. La creación es un canal a través del cual nosotros podemos adorar a Dios. La creación nos sirve de inspiración para nosotros también, como este Dios artista, crear cosas buenas. Pero la creación también nos llama, mis hermanos, a ser responsables con la creación. Cuidar la vida que hay a nuestro alrededor. Que cuando lleguemos delante de la presencia del Señor le podamos decir: Dios, yo cumplí con el mandamiento que nos diste de administrar bien esta tu tierra, esta tu creación. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.